Saludos, queridos y queridas ficcionautas que empiezan a sintonizarse en este instante. Sean todos y todas bienvenidos. Hoy, pues, con un tema, un temazo bien importante, bien interesante. Algo que inclusive, pues, ya hace un buen tiempo quería hacer. Y es hablar de toda esta propuesta, esta iniciativa que desarrollan el proyecto Frankenstein y pues el proyecto Frankenstein en particular, que está conformado por el escritor Mario Mendoza, el ilustrador y arquitecto Keiko Olano, la arquitecta Heidi Muscus y otros integrantes, ¿no?, de este colectivo, pues que han llevado a cabo estas entregas particulares de El último día sobre la Tierra y por supuesto pues también lo que nos interesa hoy, que es hablar de la Caópolis, la primera entrega de lo que se conoce como la trilogía Mysterium. Bueno, eh, igual, pues también esto no hubiese sido posible sin básicamente pues este bello obsequio dado por precisamente el proyecto Frankenstein. Entonces, pues muy agradecido por este obsequio y pues de cierta manera vamos aquí a hablar un poco de esta iniciativa, de este proyecto. Bien, eh, igual, pues algo nunca antes visto dentro de este live, ¿no? Que como siempre digo, emociona a la gran minoría, es que hoy contamos pues con un aval muy particular. Por primera vez vamos a tener unas rifas. Hoy nuestros queridos y queridas ficcionautas pueden llevarse a su casa uno o básicamente, bueno, vamos a estar rifando 3 ejemplares de Caópolis. Esto pues obviamente con el apoyo y digamos pues el patrocinio del proyecto Frankenstein, ¿no? Entonces para que estén pendientes, la idea es que al final, hoy al final digamos del live vamos a hacer unas preguntas. Vamos a hacer 3 preguntas, obviamente de los ítems que vamos charlando hoy, ¿no? Digamos que hay que estar tomando nota, estar muy atentos porque las respuestas están contenidas en el mismo live, ¿no? Entonces, para que estén pendientes, y obviamente aquí se trata de agilidad y velocidad, ¿no? La primera o el primero que escriba correctamente la respuesta, pues ya se hace acreedor a uno de los 3 ejemplares que se van a rifar hoy, ¿no? Entonces, pues agradezco muchísimo y extiendo mi cordial saludo y abrazo a Heidi Muscus, a Keiko Olano y por supuesto pues a Mario Mendoza. Bueno, vamos por acá saludando a los que van llegando. Se incorporan mi hermanito Daniel Mauricio. Hola, bro, ¿cómo estamos? También está Andrés Otelo. Bien, pues ya saben, ¿no? Igual volvemos a repetir las indicaciones a la mitad del live, ¿no? Pero, ¿cómo hablar y cómo abordar todo esto? Nuestro tema de hoy se titula Premoniciones alienígenas, astrólogos híbridos y la Caópolis. Uy, por aquí se une Keiko Olano. Hola, Keiko, bienvenido. Bueno, pues vamos a estar hablando de estas cosas, premoniciones, alienígenas, astrólogos híbridos y la Caópolis, ¿no? Esto, es decir, tiene gruesito, tiene corpus esta cuestión, ¿no? Bueno, yo creo que hay que citar, y esto me parece pues muy interesante, digamos que Caópolis en las primeras adquisiciones o las personas pues que lograban acceder tenían básicamente este complemento que es un pequeño libro que describe un poco todo el proceso, que es Instrucciones para crear un monstruo. Y de este libro, pues extraigo estas 2 primeras frases que me parecen bien importantes. Recobré mi interés de adulto por las tiras cómicas, no como un pasatiempo dominical, sino como un nuevo género literario condenado sin razón al cuarto de los niños. Esto lo dice Gabriel García Márquez.
Y los cómics poblaron mi infancia de sueños y fantasías heroicas y hacen parte de mi acervo cultural, igual que las obras de escritores que a lo largo de una vida de lector y redento me han asombrado y maravillado. Esto lo dice Felipe Osa, que es una personalidad bien importante dentro del mundo del cómic. Recordemos pues que él es director de la Librería Nacional y ha publicado pues más o menos como unos 3, 4 libros sobre la historia del cómic y todo el cuento, ¿no? Y es como uno de los, por así decirlo, heraldos, ¿no? De esta contienda particular, ¿no? Bueno, entonces pues con estas dos frases que me parecen bien interesantes, vamos a entrar pues en este asunto, ¿no? Bueno, por aquí también saludo a nuestra querida Lisette Torres. Lisette, bienvenida, buenas noches. Bien, digamos que para iniciar esta charla, pues yo creo que como es pertinente, pues yo quiero contar como cuál fue mi primer encuentro con la obra de Mario Mendoza. Ese primer encuentro, pues tuvo, digamos, ocurrió cuando conocí o leí su obra Satanás, que recién había recibido el premio Six Barral, y de cierta manera, pues fue un libro que de alguna manera como que me conectó, ¿no? Como que de cierta forma establece, ¿no? Una mirada muy particular y ahí ya uno empieza como a distinguir unas dimensiones y unos hitos, ¿no? Unos ítems que él va explorando en una serie de otras entregas, ¿no? Por ejemplo, él habla muchísimo, y lo quiero resaltar acá, pues como de algo que él denomina la miserable condición humana. Y pues digamos que una etiqueta, un rótulo que se le dio a su obra fue la de el realismo degradado, ¿no? Y pues yo creo que los lectores de Mario Mendoza se encontraban básicamente con eso, ¿no? Digamos, pues con esa Bogotá sórdida, esa Bogotá, digamos, de los umbrales, ¿no? Esa Bogotá, digamos, oculta, ¿no? Esa Bogotá insepulta, bueno, es decir, como toda esa ciudad que desconocemos, ¿no? Y Satanás, pues digamos que tiene que ver, ¿no? O está relacionada pues con un personaje que fue importante, digamos, pues como en esa historia, o ese lado B de la historia de Colombia, que es Campo Elías Delgado. Recordemos pues que él era un profesor de inglés, ¿no? Él también había ido a la guerra de Vietnam y de cierta forma fue amigo de Mario Mendoza, ¿no? Y esto como que le da pie a Mario, ¿no? Para empezar a articular esta historia, ¿no? De Campo Elías, también como con un sacerdote, también con un artista plástico, y empezamos a ver como esas miradas, ¿no? Digamos, pues como el arte, la religión, ¿no? Y ese tipo de elementos, pues cómo se van integrando, ¿no? Y como de cierta forma se van interconectando hasta lograr, pues básicamente el clímax de la historia, ¿no? Que es como que ya todos conocemos y que fue, pues, noticia, ¿no? Inclusive, pues ya el local donde ocurrió esto, pues ya hace rato dejó de existir. En fin, saludo por aquí también a Juan Carlos Noguera. Juan Carlos, bienvenido. Y él nos menciona el apocalipsis. Claro que sí, las revelaciones, ¿no? Bueno, algo que me pareció también interesante es las conexiones que hacía Mario también como con elementos de la cultura popular. Por ejemplo, esa conexión tan cercana con la película El Exorcista, esta conexión, por ejemplo, con básicamente la inundación, ¿no? Que es uno de estos cuadros más famosos, ¿no? Como tal. Entonces, hay muchas referencias o digamos, hipertextos que se van juntando ahí, ¿no? Y eso me parece pues como algo muy interesante. Tiempo después, digamos, pues que ya fui, ¿no? Como compilando y leyendo gran parte de su obra, ¿no? Digamos que sigue un poco con el ciclo de esa realismo de grado, pero ya después como que noté una gran diferencia, ¿no? Y ahí llego, pues digamos, como a lo que vamos a denominar como los libros que van armando un poco toda esta trilogía Misterio y lo que es también El último día sobre la Tierra. Uno de estos libros esenciales es este, Buddha Blues, ¿no? Digamos que es súper chévere, es una lectura bien particular, ¿no? Sobre todo porque, antes de proseguir, quiero saludar por aquí a más personas. Hola Leonardo Gutiérrez que se integra, Juan Carlos Carvajal también, y Franci Aleja, bienvenidos y bienvenidas, ¿no?
En Buda Blues, digamos que Mario utiliza el género epistolar, básicamente son cartas que se envían un par de amigos, que son Sebastián y Vicente. La idea es que ambos, ¿no? Digamos como que de cierta manera están como anclados, están como eh, inscritos, ¿no? Pues como en un sistema particularmente, ¿no? Y en algún punto empiezan a haber una serie de detonantes, ¿cierto? Que empiezan pues como a sacarlos un poco de esa condición y empiezan pues obviamente a permitirles el cuestionar ese sistema al punto, ¿no? Que empiezan a desprenderse de él, empiezan, digamos, como a conectarse con otra realidad, ¿no? Con esa parte oculta, ¿no? Y ahí es donde surge, pues, como un concepto bien interesante que es el de la cosa, ¿no? Que es como básicamente una entidad que se alimenta, pues, del miedo, ¿no? De la muerte y demás cosas, ¿no? Y Vicente, pues digamos que tiene una posición como profesor, ¿no? De universidad y en algún momento pues como que decide renunciar a todo eso para empezar esta búsqueda. Y por el otro lado, Sebastián es una persona que nunca ha estado como atado a algo, sino que va como un andariego, como un nómada buscando, ¿no? Digamos como algo que a él le hace falta, ¿no? Entonces, esas dos búsquedas pues van a crear como esta novela, tiene elementos pues obviamente de novela policíaca, pero ahí también se incluyen pues como unas cosas o unos ítems bien particulares, ¿no? Digamos que ahí se habla, por ejemplo, de Ted Kaczynski, que es conocido como el Una Bomber, ¿no? Que recientemente le han sacado biopicture o bioserie también y documentales, ¿no? Al respecto. Eh, este personaje, ¿no? Ted Kaczynski, digamos que hizo parte, ¿no? De unos experimentos de la CIA, obviamente relacionados con el control mental, y esto pues obviamente lo dejó muy tocado, al punto que decide renunciar como a ese sistema de vida, como a esa normativa en la que él vivía, y refugiarse, digamos, pues como un estilo de vida más nómada, ¿no? Y va, digamos, como pensando en Henry Thoreau, ¿no? Y Walden, ¿no? Todo este tema del autosostenimiento y toda la cuestión. Y en ese punto, ¿no? Él desarrolla lo que va a ser como un documento importantísimo, ¿cierto? O interesante también, pues como para reflexionar un poco lo que pasa hoy día, ¿cierto? Y pues fue la sociedad industrial y su futuro, el manifiesto de Luna Bomber, ¿no? Ese fue como un texto muy particular, ¿no? Y recordemos pues muy brevemente pues que este rótulo del Una Bomber tiene que ver con University and Airlines Bomber, ¿no? O sea, bombardero de universidades y aerolíneas, ¿no? Porque los blancos que él utiliza básicamente eran como académicos y ciertas aerolíneas pues que básicamente tenían que ver como con su noción, ¿no? Entonces eran como debilitando el sistema, ¿no? Por así decirlo. Saludo de paso por aquí a Juan Páramo y a Mateo Ramírez. Bienvenidos a esta charla. Bueno, ahí vemos en esta imagen, ¿no? Como un diagrama de el colapso, ¿no? De todo el poder. Además de eso, también, por ejemplo, toca personajes como, digamos, el Rey Lut, ¿no? Que básicamente es como otra persona que va como generando pues como una revolución, ¿no? Frente a el modelo industrial, ¿no? Y básicamente el Rey Lut fue como un seudónimo, es decir, no se sabe, ¿no? Su existencia, inclusive podríamos decir que podría ser, ¿no? Una ficción que se volvió real en sí misma. Y también habla, por ejemplo, de John Searson, ¿no? Que es un filósofo y digamos que tiene una tendencia que él denomina como anarcoindividualista y también anarcoprimitivista, ¿no? Visiones, ¿no? Que de cierta forma pues se van juntando en esta historia que básicamente lo que nos muestra es como la redención, ¿no? Cómo podemos salir, cómo de cierta forma puede haber una alternativa de cambio, ¿cierto? Y eso es como lo más interesante. Bueno, saludo también por acá a Carolina Crupé, bienvenida, y a María Paula Quintero. Bueno, otro libro que también va a ser como esencial para la construcción de estas historias, estas novelas gráficas, pues va a ser Aquelarre. Y en Aquelarre, pues digamos que ya hay un proceso donde Mario, ¿no? Como que siente que ya llega como a un tope,
¿no? Como que de cierta manera estuvo bien como todo lo que él trascendió en su obra. Y si ustedes notan, digamos que en las últimas entregas o los últimos libros, por ejemplo, habla desde lo paranormal, ¿no? Por ejemplo, está este otro, perdón, ¿no? Que es Colombia Paranormal, en el que se hablan básicamente de casos concretos, ¿no? Por ejemplo, el de un personaje que tiene o básicamente recibe mensajes de entidades alienígenas, ¿no? Que está en la cárcel, un montón de cosas. Y claro, llegan a Aquelarre a este punto como de proceso, como que ya estancado, y dice, no, necesito algo diferente. Y en eso diferente, pues digamos que ahí inclusive Aquelarre lo conecto mucho pues con esta obra de Alan Moore, ¿no? Que es From Hell, una obra donde básicamente se habla mucho, ¿no? Como de estos rituales que de cierta manera lo que quieren es como generar un cambio, ¿no? Un proceso de, digamos, como de despertar de la conciencia, ¿no? Y pues de cierta manera aquí tenemos pues a William Gould, ¿no? Que es un personaje muy particular y esta es una hipótesis, ¿no? Que establece Alan Moore sobre quién pudo ser Jack el Destripador, ¿no? No les voy a arruinar, digamos, el tema porque ya me pasó una vez, entonces, From Hell hay que leerlo, obviamente. Y esto me lleva pues a lo que cuenta el mismo Mario Mendoza y fue como este encuentro casual o este encuentro, digamos, predestinado con esta obra, ¿no? Que se titula El taxista llama dos veces, obra en la que aparecen los créditos de Keiko Olano, aquí en colaboración pues con Antonio García Ángel y Juan Carlos Ruiz, ¿no? Esta novela gráfica pues digamos que impacta mucho a Mario y es cuando él decide, ¿no? Empezar a abordar este camino de los cómics, ¿no? Y de cierta forma, pues yo creo que estaban dadas las condiciones, sobre todo porque hoy día hay, digamos, pues como todo un, digámoslo así, como toda una recepción particular frente a esas ideas que me parecen bien interesantes, ¿no? Bueno, en esta novela gráfica, pues básicamente vemos un despliegue, digamos, de dirección de cámaras, de escenografías bien interesantes, por ejemplo, un tratamiento, digamos, un abordaje también como las viñetas que la hace, digamos, pues como muy interesante, ¿cierto? Ahí vean, por aquí ya se une nuestra querida Mrs. Fixie. Hola, mi vida, saludos. Y ella también está conectadísima ahí con los alienígenas ancestrales. Bueno, en fin. Entonces, esto pues digamos que marcó como ese proceso y ahí pues tenemos la presentación de Keiko. Estos son los créditos que figuran en la página de Planeta Editorial. Es arquitecto, ¿no? De profesión y básicamente pues combina esto con la ilustración y por supuesto pues el cómic, ¿no? Como tal. Y yo creo que de cierta manera están dadas las condiciones porque en los últimos años ya muchas editoriales están como creando y generando líneas de cómic, ¿no? Entonces yo creo que están dadas las condiciones pues como para hacer esta idea tangible, ¿no? Juntos, Mario y Keiko desarrollan entonces la adaptación de Satanás a novela gráfica y esto pues digamos que fue un resultado gratificante al punto que obviamente esto fue como el inicio de un recorrido que nos lleva hasta lo que conocemos hoy y es cuando Mario propone a Keiko la creación pues de un colectivo, ¿no? Y ese colectivo pues se denomina el proyecto Frankenstein, ¿no? Y justamente él hace referencias a eso en este folleto, en este librillo, ¿cierto? Que básicamente pues nos hace la referencia a ese monstruo, ¿no? Digamos a ese Frankenstein, ¿no? Y básicamente leo las primeras líneas de este texto que dice, ¿no? Podemos pensar la figura de Frankenstein desde distintos ángulos. A comienzos del siglo XIX, la todavía adolescente Mary Goldwyn, luego de casada Mary Shelley, escribe esta curiosa novela que será leída después desde innumerables puntos de vista. Frankenstein o el mono Prometeo será interpretada como una historia de terror gótico, como una oposición romántica al racionalismo del siglo XVIII, como un relato de anticipación con respecto a la crisis de la ética en medio de la experimentación científica, como un texto de ciencia ficción que antecede a la creación de robots y cyborgs contemporáneos, como una obra que intuye el problema del inconsciente mucho antes de la llegada del psicoanálisis, ¿no? O sea, en estas líneas ya como que se plantea pues para a dónde va esto, ¿no? Digamos como que, recordemos que cuando hablamos del Incal ponía esta frase de René Rebetés, ¿no?
en el que básicamente él decía, la ciencia ficción no es un género, es un estado de conciencia. Y yo siento que esta frase también como que se conecta muy bien en lo que vamos a ver, ¿no? En estas viñetas, ¿no? Bien, hay otro libro que también parece como esencial para ver cómo se construye todo este repertorio, ¿cierto? Y ahí lo anclo pues básicamente con este, el libro de las revelaciones, ¿no? Este yo creo que cuando lo leí fue como una sorpresa impresionante porque como le conocía este estilo, ¿no? De realismo de pues aquí fue ya como el punto de decir, uy, ¿cómo así? A Mario le interesan estas cosas, ¿no? Y de cierta manera es porque de alguna manera uno siempre le conoció como ese perfil, ¿no? Pero realmente él en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle en el marco del Festival de Cómic de la Escuela Nacional de Caricatura, básicamente me dice, no, mira, lo que pasa es que pues me interesan muchas cosas desde adolescente, pero pues cuando volví a Colombia, pues me encontré con una Colombia marcada por la violencia y pues yo tenía que hacer algo por eso, ¿no? Y básicamente mi obra se vuelca a ese punto como para tratar de no solo contarla, sino también tratar de transformarla, pero ya después como que pude volver a mis intereses, ¿no? Que básicamente son, digamos, ¿no? Lo paranormal, ¿no? Digamos, pues también como todo el tema de la fenomenología ovni, todo este cuento, ¿no? Bien, por aquí saludo también a Mauricio Aldana. Muy buenas noches, Mauricio. También está Andrea Alape, bienvenida. Y eso, muy bien, tomando nota, tomen nota, atentos, ¿no? Bueno, en este libro, pues ahí me encontré notas sobre Erich von Däniken, ¿no? Que es, pues ya ustedes lo conocen, el célebre fundador de la teoría de los antiguos astronautas. También está este personaje, ¿no? Este líder religioso japonés, ¿no? Shoko Asano, si mal no estoy, ¿no? Que es el que hizo el suicidio colectivo en un tren, ¿no? Allá en Japón. Eso fue un acontecimiento de noticias. También se habla, por ejemplo, del MK Ultra, el experimento de control mental. Hablan, por ejemplo, también de un general del ejército que desarrolla una iniciativa para básicamente controlar la mente, ¿no? Y generar, pues, irrupciones en la realidad. Y de esta historia, pues, obviamente surge una película que yo creo que conocen o han visto, que es con George Clooney, ¿no? Que se trata de los hombres que pueden controlar ovejas, ¿no? O sea, ahí sale esa historia y también está, por ejemplo, el templo solar y otras cosas, ¿no? Entonces, creo que fue, como bien lo dice el título, pues una revelación de ver todos estos datos, ¿no? Y es cuando uno dice, aquí hay unas cosas bien interesantes, ¿no? Digamos, por descubrir. Yo siento que aquí ya entramos entonces en lo que podría darse, ¿no? Como lo que es la Twilight Zone o la zona crepuscular, ¿no? Digamos, este famoso programa de Rod Serling, en el cual, ¿no? Digamos, pues en esta introducción, y yo creo que es bueno darla para lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Básicamente. Hay una quinta dimensión más allá de lo que se conoce, de lo que conoce el hombre. Es una dimensión tan vasta como el espacio y tan atemporal como el infinito. Es el término medio entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición, y se encuentra entre el abismo de los temores del hombre y la cima de su conocimiento. Esta es la dimensión de la imaginación, es un área que llamamos la dimensión desconocida. Bueno, aunque la traducción sería más bien la zona crepuscular, ¿no? O sea, es como ese punto ahí, ¿no? Como ese intersticio, ¿no? Entre lo real y lo imaginario, donde todo puede ocurrir, ¿no? Bien, y ahí pues se establece esta serie que es el último día sobre la Tierra, ¿no? Que arranca con esta primera entrega que se llama Imágenes Premonitorias. Aquí hay algo muy interesante y es que, digamos, Keiko Olano interviene más como en lo que tiene que ver como con la dirección, ¿no? Como la parte conceptual, como en los storyboards, ¿no? Y también, ¿no? Digamos que interviene pues como en toda esa planeación, ¿no? Como en todo el detalle de los paneles, ¿no? Y aquí ya pues hay ilustradores invitados. Para esta entrega, que es la primera, cuentan pues con el apoyo de un ilustrador que se llama Ren Camargo, ¿no? Bueno, básicamente pues nos habla de un hombre que se llama Antonio Ventura y él trabaja en una firma de ingenieros, ¿no? Básicamente eso es, digamos, como su rol, pero desde hace un tiempo ha venido, digamos, como sintiendo unas premoniciones, ¿no? Digamos, cada vez que él duerme,
se le aparecen, digamos, pues como que ve unas cosas de lo que sucederá en un futuro no muy cercano, digo muy cercano, y esto ya pues como que lo pone sobre alerta. Es alguien que no descansa, alguien que trabaja demasiado, y pues básicamente le dicen, bueno, es momento que usted se tome un descansito, ¿no? Digamos, pues ha trabajado muy duro y pues necesitamos que usted tenga la mente fresca, entonces tome un descansito. Pero este descansito, ¿no? Va a servir como para detonar, ¿no? En Ventura toda esta cuestión, digamos, como de este fin del mundo, y ya lo pone pues como en un tono más bien prepper, ¿no? Como de que me va a preparar para el apocalipsis, ¿no? Y pues básicamente acá vamos a ver pues cómo él, ¿no? Va al campo, a una finca, ¿no? Se llama El Refugio, casualmente, y en esta finca encuentra, digamos, como una estructura de cemento abandonada. Y esto pues obviamente le da la idea de voy a hacer un búnker, ¿no? Y esto pues también me recuerda un cuento de Philip K. Dick que se llama Foster, estás muerto, que es un cuento que habla básicamente de los refugios de bombas nucleares, ¿no? Que, sobre todo pues en una época de paranoia bastante alta, ¿no? Con respecto a este tema de el botón rojo y demás, ¿no? Y ahí pues básicamente él empieza, ¿no? Como a dejarse llevar por esta idea, contrata gente, ¿no? Saca los últimos ahorros del banco y pues construye este búnker, ¿no? Para llevar a su familia, porque obviamente lo que le importa es, ¿no? Que él sobreviva y de cierta forma, pues eso es para él como lo más importante. Y digamos que en las últimas viñetas, ¿no? Se nos marca pues la idea de bienvenidos, a ver si lo tengo acá, sí. La última viñeta es, este es el último día sobre la Tierra, ¿no? Y ahí ya digamos como que se abre esa serie, ¿no? Entonces, el siguiente título, Están entre nosotros, digamos que tiene que ver ya con otra idea, ¿no? Digamos ya como otro punto particular, ¿no? Si este primero tiene que ver con los preppers, el segundo tiene que ver pues como con las personas que de alguna forma anhelan tener contactos con otras inteligencias, con extraterrestres, ¿no? Bueno, saludo por aquí a Fernando Plested y también a Niña Tigre y por supuesto a Carlos Cas. Bienvenidos, bienvenidas, ¿no? En este, pues básicamente tenemos a Javier, que de cierta forma pues tiene un programa radial, ¿no? De radio aficionado, donde habla o trata de establecer contacto con extraterrestres y de cierta forma, digamos que él ya como que intuye que de cierta forma están entre nosotros, ¿no? Digamos como que estamos rodeados y ya hay presencias alienígenas, ¿no? Y por eso también como la portada presentando precisamente, ¿no? Digamos, esos alienígenas entre nosotros, ¿no? Digamos como en un carnaval, ¿cierto? Como en una, digamos, con una marcha de lo que podría ser el orgullo gay, ¿no? Básicamente, ¿no? Como a las anomalías. Y esto me remite mucho pues a la famosísima ecuación Drake, que por supuesto es ampliamente debatida, pero es una ecuación que permite, ¿no? Pues básicamente, digamos, establecer, ¿no? La cantidad de culturas y alienígenas que puede haber en el resto del universo, ¿no? O sea, es una cosa muy particular. Y además de la ecuación de Drake, pues también recordemos pues todo el trabajo de Carl Sagan, ¿no? Con el tema de los contactos alienígenas, ¿no? Inclusive recordemos su famosa historia de contacto, ¿no? Y todo lo que hablaba en la serie Cosmos. Saludo también por aquí a Sorelestad Serna y a Wilson Alexander Díaz. Bienvenidos, ¿no? Bueno, y por supuesto también me conecta pues con este par de investigadores tan queridos que son Fox Mulder y Dana Scully. Y por supuesto el Yo Quiero Creer, ¿no? I Want to Believe. O sea, esto lo marca bastante, ¿no? Digamos estas historias. El siguiente, que es el astrólogo, pues ya nos lleva como a pensar, ¿no? Fíjense que cada uno de estos entregas, ¿no? Nos va dando una dimensión. Entonces, la dimensión, digamos, del apocalipsis desde la paranoia, la segunda, ¿no? Básicamente desde el contacto, ¿no? Con otras inteligencias terrestres, esta ya nos pone en contacto con la astrología, ¿no? Que es un cuento que de cierta forma ha tenido eh, un amplio, digamos, espectro últimamente, sobre todo pues por esta coyuntura tan particular. Yo creo que han visto que han proliferado muchísimos live, ¿no? Y podcasts y todo eso relacionados con la astrología. Y no es lejano, ¿no? Porque recordemos lo que hacía Richard Tarnas, ¿no? Este famoso historiador que de cierta forma en su libro Cosmos y Psique establecía esas conexiones, ¿no? Él decía, pues, los eventos, digamos, que han ocurrido
en la historia humana, pues no son gratuitos, están relacionados con la situación también de los planetas, de los astros y demás, ¿no? Entonces, cuando uno le dicen, por ejemplo, Mercurio retrógrado o que está, digamos, Marte retrógrado, hay que hacer caso, porque esas energías influyen. Y eso es lo que uno ve en esa, ¿no? Obviamente acá, digamos que está el tema de una posible amenaza a el presidente, ¿no? Entonces, este personaje, el astrólogo, que es Ramón Mutis, digamos como que ve o anticipa, ¿no? Que algo va a ocurrir con el presidente y le hace anuncio, pero entonces también aquí está como el síndrome de Cassandra, ¿no? Como que de otra forma tiene la verdad, pero nadie le cree, ¿no? Inclusive tiene que huir, ¿no? Como irse a otro lugar para poder, ¿no? Desarrollar su visión, ¿no? Bueno, por aquí Fernando nos dice, ¿no? Esa ecuación ha cambiado muchísimo desde el descubrimiento de muchos exoplanetas, es verdad. Es verdad. Ay, por aquí también saluda a Juan Manuel Montes, bienvenido también, ¿no? Bueno, en esta historia pues se menciona a este astrólogo, ¿no? Que es Morín, ¿no? Básicamente este astrólogo, digamos pues que hizo un cambio particular, sobre todo en la astrología clásica, sobre todo que estaba constituida por Ptolomeo, y de cierta manera ahí, digamos como que amplió un poco lo que es como la conexión, ¿no? De los astros con el comportamiento humano, ¿no? Y finalmente, pues la última entrega de esta primera serie tiene que ver con los híbridos, ¿no? Y aquí, pues digamos que la protagonista es una estrella de rock. Aquí cabe resaltar, digamos, bueno, no mencioné los anteriores ilustradores, por ejemplo, para la entrega de Esa Entre Nosotros participa Juan David Peñaranda, para el astrólogo participa Daniel Incapié, y para esta entrega, digamos que la encargada, ¿no? De hacer, digamos, de plasmar estas visiones es Luisa Rojas, ¿no? Entonces, es muy chévere también empezar a ver, ¿no? Cómo cada invitado plasma su visión en todo esto, ¿no? Y aquí, pues, el personaje es una estrella de rock que de cierta manera está cansada, ¿cierto? De ser lo que es, ¿no? Y hay una manera o busca una excusa, ¿cierto? Para poder, digamos, como salirse, ¿cierto? De ese rol y entrar en otro, básicamente como, por así decirlo, como morir como estrella de rock y renacer como otra persona, ¿no? Y esto lo pone en contacto con un fenómeno que va a ocurrir en Perú, ¿no? Donde básicamente se está hablando de los híbridos, ¿no? De una raza muy particular. Entonces, son como cosas bien interesantes, ¿no? Y básicamente en los híbridos, pues básicamente estamos viendo, ¿no? Cómo se cruza la realidad con una realidad paralela, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, digamos que cuando se está desarrollando lo que va a ser la trilogía Mysterium, digamos que el año 2019 va a ser un año muy particular, sobre todo porque hacia finales, ¿no? Digamos de noviembre, se va a dar un fenómeno que de cierta manera pues no se esperaba que tuviera pues como esa resonancia tan particular. Días antes, ¿no? El 10 de noviembre publiqué en mi estado de Facebook, ¿no? El 21 de noviembre no se pierda el estreno de Bogolipsis, una nueva serie filmada en celulares con actores naturales, efectos reales y la más avanzadamente factura propia de la crítica economía pelanga. También habrán podcast registrando a cada hora lo que sucede. Paranoia, pánico, maniquís ardiendo en Chapinero, carullas y navarrotes, fuego, histeria, caos, destrucción, que luego limpiarán las señoras del aseo y demás empleados de bajo rango en nombre de los campesinos y estudiantes. Realismo capitalista en pleno. Yo escribí esto y lo hice básicamente pues como un juego, ¿no? Porque muchas veces como que los paros o manifestaciones pues no van más allá como de un ruido y para de contar, ¿no? Pero bueno, yo puse esto y lo acompañé con esta imagen, ¿no? Esta imagen que inclusive tiene ya pues como todo este entorno apocalíptico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver arder el mundo, la destrucción, el caos total, ¿no? Y bueno, pues fue una foto que agarré, ¿no? La compuse, puse ese texto y pues tuve unas reacciones particulares, ¿no? Me decían, por ejemplo, demasiado hype y seguro ese día no pasa tanto. Otro me dice, por favor, le suma los cagones adoctrinados muertos que los comerciantes y otros se van a cargar mientras juegan a los revolucionarios. Y otro me puso, por ejemplo, siempre a la espera del apocalipsis. Y otra persona decía, esperemos que este 21
esperemos este 21. Yo por ahora iré alisando mis papitas, ¿no? Entonces, estos fueron los comentarios y ya después, pues, se dio el anuncio, ¿no? Digamos, la organización, el paro nacional y el 21N, y pasó lo que pasó, ¿no? Básicamente, pues, fueron unos días de bastante agitación, de ruido mediático, de cierta manera, pues, también tuve inclusive procesos de infoxicación, o sea, como que de esta forma me los tomé tan personales que eso, pues, obviamente me dio un bajón de energía ni el más tenaz, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a decir como, ah, ¿no? La frustración de, ah, ¿qué hago? Eso también le ocurrió a Mario y a Keiko y pues a todo el colectivo de Proyecto Frankenstein, ¿no? Dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Estamos viendo este momento tan particular. Entonces, creo que estaban las condiciones para lanzar esta parte, ¿no? Que es Kaópolis, ¿no? Kaópolis, según nos reza la reseña de Planeta, dice lo siguiente. Kaópolis, gobernada por una élite corrupta, es una ciudad contaminada, sucia, distópica, en la que muchos de sus ciudadanos tienen que usar máscaras antigas o vivir en las cloacas para poder sobrevivir. Y en uno de esos distritos más miserables, un hombre empieza a predicar un mensaje inquietante. Todos somos iguales. Este hombre misterioso, extraño, que acaba de llegar de la India, organiza un grupo de resistencia civil con los humildes y marginados, con los obreros y trabajadores de las fábricas, e intentan cambiar el establecimiento predicando la fraternidad y la solidaridad. Pero para una democracia cooptada por poderes mafiosos, esas enseñanzas no solo son sospechosas, sino que deben ser atacadas con severidad y sus protagonistas detenidos y desaparecidos. A veces la razón es políticamente peligrosa, ¿no? Esa es la reseña, ¿no? Y ahí pues la acompañó esta imagen que pues obviamente hizo parte como de este escenario, ¿no? Mucho susto y terror en esos días, ¿no? Y bueno, ahí llegamos entonces a Kaópolis, ¿no? Llegamos entonces a esta, esta obra, obviamente pues con una calidad de edición, ¿no? Muy apropiada, ¿no? Digamos, pasta dura, ¿no? Con un papel satinado, ¿no? Entonces, creo que una pieza, digamos, como muy digna de colección, sobre todo para los seguidores de la obra de Mario, y pues obviamente ya vamos a ver de qué trata todo esto, ¿no? Bueno, Kaópolis yo creo que también me recuerda mucho esta serie, ¿no? Fantasma 1040, para aquellos que la vieron y la tienen presente, pues acordarán que es muy similar, ¿no? Básicamente es la lucha de un hombre por cambiar todo un sistema, ¿no? Y sobre todo, pues, un sistema gobernado por una malvada corporación, ¿no? Inclusive, hace pocos días, ¿no? Baudelaire estaba de onomástico, ¿cierto? Y de cierta forma, pues pusieron la imagen de Max, ¿no? El hijo de la dueña de la corporación que tenía este gato Baudelaire, ¿no? Claro, Fantasma 1040 nos presentaba pues un Estados Unidos, ¿no? Digamos como edificios bastante rascacielos, ¿no? Muchos edificios altos, ¿no? Una cosa muy particular. Por aquí veo que esta serie inclusive estaba hecha por un grandioso dibujante que es Peter Chung, ¿no? Peter Chung después hizo otra adaptación que se llama Alexander, también muy buena, y también fue muy conocido, primero fue por Ion Flux. Esa serie animada yo creo que es impresionante, ¿no? Pero bueno, volviendo al 1040, básicamente es, ¿no? Este fantasma que sigue la tradición de su familia, ¿cierto? Básicamente él recibe los poderes, ¿no? Digamos, del fantasma y es guiado por Gurán, ¿no? Que es como su, digamos, como su maestro, ¿cierto? Y esto nos lleva o nos conduce pues muchísimo a lo que es el viaje del héroe, ¿no? Básicamente este esquema, este croquis que define el antropólogo Joseph Campbell, ¿cierto? En el cual pues básicamente hay un llamado a la aventura. Este llamado, por supuesto, lleva también a una transformación, por supuesto también hay un encuentro, ¿cierto? Con un maestro que le va a aportar, ¿cierto? Aquello que le hace falta, cómo él confronta sus miedos y a partir de esa confrontación, cómo renace, ¿cierto? Y vuelve transformado, ¿no? Eso, la corporación máxima, esa era la corporación a la que tenía que enfrentar el fantasma, ¿no? Entonces, eso me recordó esta historia de Kaópolis y también, sin duda alguna, tengo que citarlo, pues me recordó a Philip K. Dick, ¿no? Con su maravillosa obra Sueñan los Androides con Ovejas Eléctricas, en la cual se habla de Wilbur Mercer, ¿no? Que es como una figura que configura una creencia, ¿no? Una especie de religión que es el mercerismo,
¿cierto? Y lo interesante del mercerismo es cómo sus seguidores tienen que conectarse a través del dolor, ¿no? Inclusive hay algo que se llama las cajas de empatía, ¿cierto? Como una especie de óculus, ¿no? Que uno se coloca y básicamente revive los momentos en los que Mercer tiene que subir, ¿no? Una montaña mientras que sus enemigos le lanzan rocas y la idea es que se conecten, ¿no? Con, con esas ideas, ¿no? Bueno, por aquí Mateo me pregunta, ¿Cavapolis no está conectado a imágenes premonitorias? Digamos que, no, es decir, se pueden leer por separado, pero uno intuye que hay como ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, hay momentos donde uno siente cosas del astrólogo, cosas que siente uno, digamos, por ejemplo, de los híbridos, ¿no? Pero es decir, son como totalmente aparte, ¿no? Digamos que no hay como conexión, o sea, es decir, si empiezan por Cavapolis, no hay problemas, ¿no? Por eso, entonces, básicamente, ¿no? El mercerismo nos lleva también a algo muy particular y es como la idea del mesianismo, ¿no? Como la idea de el Mesías que va a llegar, ¿cierto? Para hablarnos, ¿no? Y revelarnos básicamente lo que debemos hacer, ¿no? Como conducirnos como humanidad, ¿no? Y eso yo creo que también es el mayor riesgo que se ha generado, pues, como en la malinterpretación de la construcción de las creencias que consolidan o que constituyen las culturas del mundo, ¿no? Claro. Otro elemento también muy aportativo, ¿cierto? Básicamente es cómo Cavapolis se propone también como una lectura del Nuevo Testamento, ¿no? Una lectura, pero situada obviamente pues en este entorno apocalíptico, ¿no? En ese entorno distópico, en este entorno, digamos, high-tech, ¿no? Donde básicamente pues la tecnología está para los privilegiados, mientras que obviamente los que no acceden a ese privilegio simplemente sobreviven, ¿no? Como tal. Bueno, aquí tengo básicamente como este mapa sinóptico, ¿cierto? De lo que básicamente es como todo el compendio del libro sacro, el gran libro, la Biblia, ¿cierto? Recordemos pues como lo hablamos o lo hablé en algún momento pues en una charla sobre novelas de espionaje, la Biblia básicamente cuenta con Jehová como editor y cómo pues obviamente sus colaboradores básicamente hacen o siguen el criterio de Jehová, ¿no? En fin, el cuento ahí, bueno, esta introducción me quedó un poco torcida, pero me parece interesante leerla, ¿no? Básicamente dice lo siguiente. Avisum invocat, Salmo 42. Cuando llegaron las tormentas, los huracanes y los temblores, ya la ciudad de Santa Fe estaba inmersa en una guerra fratricida. Hordas enteras de civiles se enfrentaban a ejércitos bien armados y atrincherados. Al final de las distintas batallas, que duraron 3 años exactos, los sobrevivientes quedaron enfermos, sin familia, desposeídos y con serios trastornos psicológicos. Aún así, lograron reinstalarse y empezar una nueva vida entre los escombros. Poco a poco, las clases privilegiadas y las estructuras de poder se tomaron las montañas en busca de aire limpio. A esta zona la bautizaron Nirvana, gobernados por una plutocracia mafiosa. El resto de los ciudadanos tuvo que acomodarse a las ruinas de la ciudad antigua, distrito al que llamaron Yahanam, y agazapados en las cloacas, en medio de un aire pestífero y enfermizo, se organizaron pequeñas comunidades de indigentes, tullidos y enfermos mentales. A este submundo lo llamaron Narasca, el infierno de los miserables. Finalmente, Necrópolis, el distrito de los muertos y el monumento a los caídos, quedó en uno de los antiguos cerros tutelares de la vieja urbe ya desaparecida. El nuevo nombre de la ciudad fue Cavapolis, la ciudad de las sombras, donde la luz del sol nunca logra atravesar la nube de smog, donde ninguna planta reverdece, donde cada quien va haciéndose viejo sin esperanzas ni redención alguna. Cavapolis, la ciudad de niebla, de los sótanos húmedos y los callejones oscuros. Cavapolis, la ciudad de la desesperanza y el agobio, de la aflicción, la zozobra y el desconsuelo. En una de sus calles escondidas comienza esa historia, ¿no? Entonces, digamos como el preámbulo de la historia, ya con esto pues nos empieza a conectar y empezamos pues básicamente en las guardas del libro, viene pues lo que es como esta estructura, ¿no? Este mapa, ¿no? Particular. Y en este mapa, pues ahí vemos esos niveles, ¿no? Digamos lo que describe esta invocación inicial, ¿no? El Nirvana, Naraka, ¿no? La necrópolis, ¿no? Etcétera. Y ya pues con esto uno dice, bueno, ya voy como empapándome el asunto y ahí pues empezamos a ver estas tomas, ¿no? Que nos llevan pues como a una ciudad, ¿no? Muy
muy similar a estas urbes, ¿no? Blade Runner, ¿no? Y como esas historias muy del cyberpunk de los 80s, ¿no? Que es básicamente como edificios, ¿no? Digamos como grandes, ¿no? Poca luz, etcétera, ¿no? Y algo que me parece también muy interesante es cómo se va jugando con las marcas, ¿no? Digamos que está como Fake Look, My Way, ¿no? Como hablando de las marcas ya reconocidas, ¿no? Eso me pareció pues como un guiño bien interesante. Y pues ahí básicamente se encuentran dos personajes que van a, digamos, convertirse, ¿no? En una suerte de María y José, ¿no? Básicamente pues la primera trabaja en un local de hamburguesas, ¿no? Digamos pues que cae en una trampa, ¿no? Entregando droga y ahí pues es, digamos, es como atrapada, ¿no? Y el otro personaje es un adicto que pues se lleva como a rehabilitación, ¿no? En uno de los pocos lugares que quedan de rehabilitación en Cabopolis. Y ellos dos, ¿no? Pues establecen como una relación de amistad, ¿no? Básicamente pues se encuentran, se empiezan a charlar y cuando menos, ¿no? Digamos pues que ocurre algo muy particular y una voz, una conciencia se comunica con ellos y María queda, ¿no? Embarazada y le dicen, lo que llevas en tu vientre es el elegido, ¿no? Aquel que va a cambiar las cosas y va a tener por nombre Isa. Y también se comunica con el adicto y él dice, pero yo soy un adicto, no sé cómo voy a llevarlo, no importa. Eres el elegido y vas a acompañar a a este ser que va a cambiar las cosas, ¿no? Y pues digamos que pasan su proceso, digamos, de rehabilitación, cumplen, digamos así, como su tiempo de condena y luego salen a esta, ¿no? Esta escena me parece que es como bien interesante porque es, ¿no? ¿Cómo vamos a labrarnos un futuro en algo que de cierta forma, pues, no, parece que no lo hubiera, ¿no? Y él, pues, consigue un puesto como reparador mecánico y a cambio, pues, le dejan vivir en una fábrica y ahí, pues, empiezan su vida, ¿no? Entonces, esto es ahí más o menos como el tema del nacimiento, ¿no? Cuando ellos dos pues forjan, ¿no? Esta pareja y Isa con el tiempo pues crece, ¿no? Y de cierta forma pues se convierte en lo que puede ser un niño índigo, ¿no? Que es como básicamente la denominación que se le da pues a estas personas que nacen, ¿cierto? Pues como con una luz muy particular que puede generar un cambio, ¿no? Entonces, ese niño índigo, digamos pues como que eh, cuestiona, comprende y demás, ¿no? Los conceptos que intentan enseñarle de la ciencia moderna y ahí es donde vemos un poco, pues, como esos cruces, ¿no? Digamos, entre lo científico, la razón, lo concreto, ¿cierto? Y también, digamos, lo que tiene que ver con la superstición, ¿no? Yo creo que de cierta manera, digamos, Colombia es un país, ¿no? Que vive básicamente como en ese intersticio, ¿no? Digamos, como entre el sueño de la razón y la superstición, ¿no? Y por eso, digamos, como que muchas veces ciertas historias, ciertas ficciones tienen un poder enorme sobre cierta parte de la población, ¿no? Y claro, este niño, ¿no? Como que ya llega a un punto en que dice, yo ya no tengo mucho que hacer acá, yo necesito, ¿cierto? Básicamente explorar, tengo que abrir mis horizontes, ¿no? Y ese recorrido lo lleva a distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, digamos, se enrola en una embarcación, digamos que se vuelve asistente, digamos, de un barco pesquero, esto lo lleva al otro lado del mundo, donde se va a tener contacto, digamos, con un monje tibetano, un monje hindú, ¿no? Él va teniendo contacto como con las creencias más, digamos, como importantes o más reconocidas, ¿no? Y a partir de ellos él va como extrayendo cosas, ¿no? Y este periplo, digamos, pues como que lo va a llevar a transmitir lo que decíamos, ¿no? Como este mensaje, ¿no? Bien particular, ¿no? En este sentido, ¿no? Digamos que también va teniendo unos procesos de transformación, ¿no? Inclusive, pues cuando ya llega ante los monjes tibetanos, pues a él, digamos, como que ya, digamos, le quitan, ¿no? Todo su cabello, ¿no? Toda lo que él lleva atrás, ¿no? Para poder, ¿no? Reencontrarse. Y en esos estados de meditación, ¿no? Él ya empieza pues como a despertar un grado de conciencia, ¿no? Ya empieza como a despertar una conciencia del ser. Y esto lo lleva entonces como a decir, yo ya estoy preparado, ya estoy listo para enviar el mensaje, ¿no? Para transmitir el mensaje que es básicamente ese, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? Eh,
el yo soy, ¿no? Que es como básicamente un poco una de las ideas poderosas que se hablan últimamente, ¿no? Y en este sentido, pues, hay que mencionar, digamos, como lo que hace Matías de Stefano, que va como orientado en esa línea, ¿no? Digamos como ya no es el soy yo, sino el yo soy, ¿no? Que es muy diferente, ¿cierto? Y esto, digamos que también nos va llevando a construir, ¿no? Como esta idea, ¿no? Que obviamente, vuelvo y digo, es una lectura del Nuevo Testamento, pero en ese entorno, ¿no? Tan particular. Y claro, Isa vuelve, ¿no? Digamos, pues como a su lugar, vuelve nuevamente a Caópolis, se reencuentra con su mamá, con sus hermanos, ¿no? Y pues él le empieza a contar, obviamente el padre ya fallece, y a partir de aquí, ¿no? Empieza ya como esta siguiente etapa, ¿no? En el proceso, ¿no? Ya es como hay que reclutar, ¿no? Digamos como lo que decía Jodorowsky, ¿no? Guerreros espirituales que ayuden en esto, ¿no? Entonces, eso me lleva también a pensar o a plantear, por ejemplo, lo que dice el historiador Noah Harari, ¿no? El historiador israelí, en su libro Sapiens, de animales a dioses, y él tiene un par de frases que me parecen muy potentes, ¿no? Es relativamente fácil ponerse de acuerdo en que solo Homo sapiens puede hablar sobre cosas que no existen realmente y creerse 6 cosas imposibles antes del desayuno. En cambio, nunca convenceremos a un mono para que nos dé un plátano, con la promesa de que después de morir tendrá un número ilimitado de bananas a su disposición en el cielo de los monos, ¿no? Y otra que dice, no hay pruebas de que la historia actúe en beneficio de los humanos porque carecemos de una escala objetiva en la que medir dicho beneficio. Diferentes culturas definen de manera distinta el bien y no tenemos una vara para medir definitivamente para juzgar entre ellas. Los vencedores, desde luego, creen siempre que su definición es la correcta. No obstante, ¿por qué habríamos de creer en los vencedores? Entonces son como ideas que se me van conectando ahí, ¿no? Igualmente esto, ¿no? Yo creo que la pintura de Miguel Ángel también va a ser algo muy particular, ¿no? Y eso es lo que también pone en manifiesto esta historia, ¿no? Digamos, de Cavapolis. Bueno, realmente de dónde proviene, ¿no? La creación misma, ¿no? De dónde proviene el don divino. Y aquí pues tengo que citar también, ¿no? Otra serie que ya hemos hablado previamente en este canal, que es nada más y nada menos que Westworld, ¿no? En Westworld, en la primera temporada, el doctor Ford le habla pues a Dolores, ¿no? El androide replicante, digamos, como preparado para la revolución, le dice, no, Miguel Ángel contó una mentira, ¿no? Y llevó 500 años para que alguien descubriera, ¿cierto?, qué es lo que estaba oculto a plena vista. Y fue un médico, ¿no? Fue básicamente en una revista médica en los 90 donde básicamente se hizo como la demostración de que lo que realmente es, ¿no? Es la mente, no es el cerebro que está conectando con el hombre, ¿no? Entonces por eso digamos que el don divino proviene de la mente humana. Y ahí hablaban pues también de la conciencia, ¿no? Básicamente el doctor Ford lo entendía como una pirámide, ¿no? Básicamente, bueno, ¿cuál es el ascenso evolutivo de la conciencia, ¿no? Que va pues obviamente de los robots creados como esclavos, ¿no? De los humanos, ¿no? Con carácter religioso creyentes de Dios, que son también esclavos, ¿cierto? Y las personas y robots que no responden ante un Dios o un ser superior, sino que son libres, ¿no? Porque eso también me parece importante como plantear en esta historia, ¿no? Digamos, bueno, cuando uno puede alcanzar esa noción de libertad, ¿no? Que es una noción muy compleja. Y él, digamos que después como que su compañero, ¿no? Arnold, plantea otra idea y dice, no es una pirámide, es un laberinto, ¿no? Y es cuando construyen la idea del laberinto, y yo creo que también Cavapolis se convierte en eso, ¿no? Como un laberinto que empieza a confrontar, ¿no? A aquellos creyentes, ¿no? Que empiezan como a despertar frente a esas dificultades que propone, pues, el combatir este orden, ¿no? Hegemónico. ¿No? Y eso nos lleva, pues, a ese despertar de la conciencia y algo que también conectábamos, pues, con la charla anterior, ¿no? Digamos, con el Incal, ¿no? Cuando John Default es separado, ¿cierto? En sus esencias y que la pregunta básicamente es, ¿cuántos John Defaults hay? ¿No? Porque obviamente usted no es John Default, puede haber muchos John Default, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con el tema de la conciencia, ¿no? Y claramente lo que hablábamos y que de cierta forma también lo complementaba Fernando Blester, ¿no? Que es como el tema del Merkabat, ¿no? El tema también, digamos, pues de esta ibris, ¿no? Digamos, de este ser, ¿no? Que es, digamos, como andrógino, que tiene, digamos, pues como desarrolladas sus partes femeninas, masculinas, ¿no? Y que entra pues como en otro estadio de la materia y que obviamente
se transportan, ¿no? En este vehículo que es el Merkabah, ¿no? Que ahí quedó como mencionado, pero no lo ampliamos un poco, ¿no? Y el Merkabah es un vehículo interdimensional, ¿no? Que básicamente tiene una forma isométrica y que está compuesto por tres tetraedros, ¿no? Que están superpuestos y de cierta forma cada uno de ellos, ¿no? Tiene que ver con lo masculino, lo femenino y por supuesto también pues como con la idea de el mismo ente, ¿no? La misma tierra en la cual, digamos, en la cual se direcciona y también tiene que ver con el movimiento y todo esto, ¿no? Entonces, creo que de cierta forma Cavapolis nos lleva un poco a eso, ¿no? Es también como un Merkaba que nos va despertando como esta idea de conciencia, ¿no? Y sin duda, yo creo que también lo que se pone manifiesto en esa historia es lo que también nos recuerda B de Vendetta, ¿no? Que una idea es a prueba de balas, porque finalmente lo que se sigue o lo que se aborda, ¿no? Es una idea, ¿cierto? Una idea que de cierta forma no todos, ¿cierto? La han entendido o la han interpretado adecuadamente. Hay una parte que me encanta en la historia, cuando Isa va en su periplo, él llega a la India y él llega a proclamar el mensaje, ¿no? ¿Y qué hace la cultura hindú? Dice, vete de aquí, tus palabras confunden, nos llenan de odio, eso no puede ser posible, no todos somos iguales, ¿no? Entonces, eso me parece que es donde de cierta manera ya se genera también, ¿no? Como los rechazos a estas posibles nuevas formas, ¿no? De encontrar también como esos cambios, ¿no? Como entrar en esos estados de conciencia. Bueno, entonces yo creo que ahí ya llegaríamos entonces a lo que es como nuestra charlita de hoy con Cavopolis. Fíjense que no les dañé, no les arruiné la lectura para que se entusiasmen. Y digamos pues que nuevamente, ¿no? Con el apoyo, el agradecimiento total pues al proyecto Frankenstein, a Heidi Luskus, a Keiko Olano y Mario, pues tenemos la oportunidad hoy en este live de hacer una rifa. Vamos a rifar 3 ejemplares de Cavopolis para que comiencen su trilogía Mysterium y para eso pues vamos a hacer 3 preguntas. Entonces, antes de, digamos, esto requiere de habilidad, ¿no? Vamos a ver quién es el más o la más rápida, ¿cierto? Para contestar las preguntas. Son preguntas que tienen que ver con lo que hemos hablado hoy. O sea, no son preguntas rebuscadas, son preguntas que están ahí, ¿no? Importantes o inclusive que de pronto ya ustedes la conocen, digamos, de antemano, ¿no? Digamos que son como cosas de cultura popular. Igual, la idea es el que conteste más rápido, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo les va y vamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta es, mencione 3 títulos de Mario Mendoza que son claves para el proceso Mysterium. 3 títulos se dijeron en la charla. Vamos a ver quién responde, quién es el primero o la primera que nos dice los 3 libros que se consideran como claves para entender la trilogía Mysterium. Vamos a ver quién responderá. No avanzamos a la siguiente hasta que encontremos un ganador o ganadora. Vamos a ver cómo está, a ver si tomaron los apuntes. Vamos a ver quién responde, quién se atreve, quién dijo yo. A los redoblantes. Uy, Biofila Samantha nos dice, Paranormal, Buda Blues, Scorpio City, imágenes premonitorias, el astrólogo y está entre nosotros. No, Buda Blues, hay que errarle. Y sí, señor, Juan Páramo se lleva la presea. Miremos acá. Vamos a ver. Sí, Juan Páramo, digamos que se acercó. Entonces, Juan Páramo, digamos que eres el primer afortunado. Te llevas entonces el primer ejemplar de la trilogía Mysterium, el primer Cavopolis, ¿no? Vamos con el siguiente. Bueno, ya Juan, entonces luego tomo los datos para que se comuniquen contigo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por cuál libro es reconocido Erich von Däniken? Recordemos rápidamente que Erich von Däniken es el
famosísimo creador de la teoría de los antiguos astronautas. Vamos a ver quién es el más o la más rápida respondiendo esta pregunta. ¿Cuál es el libro? ¿Por cuál libro es más reconocido Erich von Däniken? ¿Cuál es ese libro? Por aquí saludo a Hernán Alvarado. Hernán, buenas noches, bienvenido. Bueno, ¡uy! Jorge Ricardo Neira, sí señor, muy rápido usted se lleva el premio. Sí señor, Recuerdos del Futuro, escrito en 1968. Entonces Jorge Ricardo, que fue el primero en contestar, se lo lleva. Muy bien, Jorge. Bueno, están muy rápidos, están muy... Vamos con la última pregunta. Vamos a ver quién resulta afortunado o afortunada. Y, bueno, esta es muy particular. ¿Qué significa el acrónimo UNABOMBER? ¿Qué significa el acrónimo UNABOMBER? Vamos a ver quién lo contesta primero. ¿Quién es el más o la más rápida? Bueno, Fernando Plestet también nos habla de otro de los textos de Erich von Däniken, que es Las carrozas de los dioses, ¿no? Sin embargo, pues digamos que el más popular o el más difundido en lengua castellana fue Recuerdos del Futuro, ¿no? Mara Paula Quintero, bombardero de universidades y aerolíneas. Correcto, sí señorita. Mara Paula Quintero se lleva también el último ejemplar de Cabo-Police, University and Airline Bomber. Muy bien, María Paula. Sí, tú no, ya. Entonces, no, María Paula se lo lleva. Muchísimas gracias por esa agilidad y velocidad. Y por supuesto, nuevamente agradecer a, digamos, el apoyo también pues del proyecto Frankenstein, a Kekolano, Heidi Muscus, por supuesto, que pues, pudimos hacer esto posible en la sesión de hoy, ¿no? O sea, algo nunca antes visto. Llama a un amigo también, Pablo Lacerna, dice, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, perfecto. Les anuncio entonces que para nuestra próxima charla vamos a tener como tema pues un gran proyecto que es nada más y nada menos la revista ACME. Vamos a hablar de esta revista que marcó a muchísimos lectores, dibujantes, escritores y demás, y que hizo algo muy maravilloso por el cómic local. Entonces, bueno, a los ganadores de hoy, ¿no? Entonces, nos pondremos en contacto, pasaremos sus credenciales o por inbox, ¿no? Para que el equipo, el proyecto Frankenstein les haga llegar estos ejemplares, ¿no? Por lo pronto, pues muchísimas gracias. Bueno, aquí Heidi Muscos, ¿no? Con todo el gusto, bienvenida, muchas gracias por asistir, también a Keiko, a Francia Aleja, a Carlos Cas, ¿no? A mi hermanito Mauricio, a Lisette, muchísimas gracias, a Rubén, a Niña Tigre, ¿no? Bueno, espero pues que de verdad les haya gustado bastante, que haya pues sido muy enriquecedora y por supuesto pues que los anime a leer esta serie de cómics que son increíbles, ¿no? Que de cierta forma pues agradezco mucho este obsequio que me hizo Heidi Muscus y Kekolano, y pues esta era básicamente como algo que ya debía hace un buen tiempo. Entonces, no siendo más el motivo de la presente, entonces pues me despido con un afectuoso abrazo. Muchísimas gracias a todos y todas las que se conectaron el día de hoy y espero verlos entonces la próxima semana para que hablemos un rato de la revista ACME. Por lo pronto, la grave prosperidad y nos vemos entonces el próximo sábado. Un abrazo Mauricio, un abrazo Mateo. Gracias Fer, ¿no? Muchísimo gusto, siempre con mucho cariño. Y nos vemos. Fuerte abrazo. Chao a todos y todas.